muchísimas gracias por acudir a la presentación del libro de María Jesús Mena, Esclavos de nuestros silencios, un libro de poemas. A mí no me gusta especialmente la palabra poemario, aunque ya está muy extendida, pero yo prefiero, soy un clásico y sigo diciendo libro de poemas. Es casi una malformación, porque hoy en día todo el mundo dice poemario. Pero a mí me parece que un libro de poemas es más que un poemario. Me parece que un poemario es como una recopilación sin más, y un libro es ya otra cosa. Bueno, yo hablo en representación de la editorial Impronta, que es una editorial de Gijón. Una pequeña editorial, una muy pequeña editorial. Un amigo escritor madrileño decía que era una editorial liliputiense. Y es verdad, es una editorial minúscula. Yo en realidad no soy ni siquiera parte de esta editorial, yo soy, digamos, agente para asuntos exteriores de la editorial, es decir, para las presentaciones. La editora que está aquí presente es partidaria de la invisibilidad como uno de los atributos de los editores, que yo pienso que en realidad es el mejor atributo que puede tener un editor o una editora es ser invisible, es facilitar al autor la comunicación con el lector, creando un objeto, que es el objeto libro, y que nunca se vea la mano del editor, por lo menos que no se vea en las erratas ni en los fallos y demás, ¿no? Que en todo caso se vea como pretende la editorial Impronta, en que el producto, el objeto libro, sea un objeto bonito, atractivo, y que acoja el mensaje que en este caso la autora quiere dar a los lectores de la forma más amigable posible, ¿no? Eso es lo que es un editor. En este caso, nosotros somos editores de este libro por la mediación de Cristian Velasco, que es editor también, y como yo digo, sin embargo, a pesar de ser editor, es amigo nuestro también, que fue quien, vamos a decir así, nos recomendó o nos habló de María Jesús. Nosotros le dijimos que nos envíe el libro, nos lo envió, nos gustó y lo editamos. Y hoy, como ustedes, la conocemos. Como algunos de ustedes ya la conocerían, pero nosotros la conocemos personalmente. Es decir, que el proceso de edición de este libro fue así de simple y muy satisfactorio para nosotros. Espero que a ustedes como lectores les resulte igual de satisfactorio. Yo no voy a hablar del libro porque para hablar de su libro está aquí ella, la autora, y simplemente le agradezco el habernos enviado su libro, el haberlo puesto en nuestras manos, y les hago a ustedes la invitación de disfrutarlo y de leerlo. Ahora le voy a pasar la palabra a Cristian Velasco, que como les decía es también editor y es la persona que, bueno, un poco la que va a hacer la presentación más de la forma más directa, porque en realidad él conoce mucho más que nosotros personalmente a María Jesús. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos ustedes por venir esta tarde, y gracias por supuesto a la Casa del Libro por acogernos en la persona de Sole Piñera que nos acompaña. En la mesa está Carlos González Espina, que es el agente secreto de la editorial Impronta, que será una editorial pequeña en tamaño, pero no en capilaridad y no en presencia. La editorial Impronta, para quien no lo sepa o quien no esté acostumbrado a leer libros de poesía, es una de las editoriales de referencia. Y si ven su catálogo, tiene primeros espadas de la poesía española e hispanoamericana. Podemos hablar desde César Vallejo, Antonio Machado o a poetas actuales como María Jesús Mena. Por lo tanto, Carlos, enhorabuena por la labor que hacéis y por vuestra implantación ya en el mercado español e hispanoamericano con vuestros libros de poesía. A mí no me gusta decir tampoco la palabra poemario. Es algo que me ha alegrado mucho oírtelo porque es algo que realmente me horroriza, la palabra poemario. El poemario es una cosa. Esto es un libro de poesía o un libro de poemas, escrito por María Jesús Mena, que nos acompaña aquí. ¿Quién es María Jesús Mena? Muchos de ustedes ya la conocerán porque ha salido en prensa, su presencia también en distintos ámbitos culturales. Pero bueno, por dar unas pinceladas, María Jesús Mena, escritora de Madrid, es licenciada en Ciencias del Trabajo y en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid, experta en resolución de conflictos y en cooperación internacional.
actividad que combina con una incesante tarea literaria. Es decir, una tarea literaria como escritora fundamentalmente, pero también vinculada a otras disciplinas, ¿no? Es un claro ejemplo de la interdisciplinariedad del discurso artístico. Es decir, ¿no? Y escribe, pero al mismo tiempo organiza talleres, al mismo tiempo regenta, podemos decirlo así, regenta una librería de su propiedad, la librería Odisea en Madrid, una referencia ya, que lleva 2 años en Madrid y es una referencia del circuito literario de la ciudad. Como escritora, María Jesús tiene 4 libros en su haber. Comenzó con Poemas ciegos, allá por 2018, creo recordar, publicado por Olé Libros. Después cambió de palo y se fue a un libro de relatos preciosos, relatos monocromáticos, también con Olé. Después de Poemas ciegos pasó a Poemas sordos con Valparaíso y ahora nos sorprende con esta auténtica maravilla que es Esclavos de nuestros silencios. Cuando me... Ah, bueno, claro, sí. No, se me ha olvidado Marcel, claro, El frágil corazón de Marcel, de la editorial Pintar, ahora hago un inciso sobre eso, de la editorial Pintar, se me olvidaba porque como ahí sí se cambia ya de género y nos vamos a un libro infantil y juvenil, estaba pensando en otra cosa. Pero sí agradecerle además que 2 de sus editoriales sean editoriales asturianas, Impronta y Pintar, ¿no? Yo lo que he de decir es que cuando me envió el original y me dijo, oye, ¿qué te parece esto que estoy escribiendo? Sin ninguna pretensión, ¿eh? María Jesús nunca pide nada. Nunca pide nada. Yo creo que ni siquiera me lo envió. Que me dijo, estoy escribiendo un nuevo libro de poesía. Dije, envíamelo, por favor. No quiero molestar, no quiero que tienes... Dije, no, envíamelo. Y lo leí. Y en ese momento es cuando dices, ¿y si abro una línea de publicaciones de poesía? Si abro una línea, porque esto justificaría una nueva línea de negocio, vamos a decir, editorial, ¿no? Pero dije, no. Cada uno a zapatero sus zapatos, cada uno lo suyo, y esto quien lo puede hacer muy bien son mis colegas de Impronta. Y fue cuando les envié a Marina y a Carlos el original, y lo demás ya lo han oído. Cuando lo tengan en la mano, cuando tengan este libro en la mano, van a quedarse, supongo como me quedé yo, clavados en el asiento. No esperen encontrarse aquí una relación de poemas, un recopilatorio, una relación de poemas mejor o peor escritos. No es eso. Y eso que podría hacerlo, porque María Jesús maneja muy bien lo que se llama la poesía contemporánea, si es que la poesía contemporánea puede ser algo, ¿no? En el sentido de una poesía libre, de una poesía moderna, la maneja bien, pero para manejar eso bien, y desengáñense, esto tiene que ser así, hay que manejar muy bien, hay que dominar muy bien lo que es el metro canónico. Tiene, en sus anteriores libros, tiene unos sonetos preciosos, es decir, uno no puede llegar y ponerse a escribir poesía sin dominar las artes de la poesía clásicas, canónicas, y después ya hará experimentos si es que esto lo es. Lo que van a encontrarse aquí es un interrogante. Esto es un libro de poemas con argumentos, la historia de un hombre y una mujer que se reencuentran después de muchos años, pero que en el fondo nos va a plantear un interrogante. Siempre decimos que somos esclavos de nuestras palabras. Oye, ¿y si lo que nos han esclavizado son nuestros silencios? Si una parte de nuestra vida se ha visto condicionada por lo que no hemos dicho, por lo que no hemos expresado, por lo que no hemos declarado, por lo que no hemos dicho, para mal o para bien. Eso ocurre, ¿verdad? Yo tenía que haber dicho aquello en ese momento y mi vida habría sido otra. Bueno, todo esto es lo que nos plantea María Jesús Mena. María Jesús, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y tuya es la palabra, que ya hablaste, pero tuyo es el verso y la palabra. Te mereces un aplauso. Agradecer a la Casa del Libro la acogida, agradecer a Impronta la valentía de publicar el poemario que les envié, porque es cierto lo que ha contado Cristian, o sea, yo soy muy prudente y yo le preguntaba, pero tú crees que sí, que no, que tal, me decía que sí, que ya verás que... Como él tenía una seguridad que yo no tenía, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a todos los que vamos a publicar algún libro alguna vez, que le damos
muchísimas vueltas, hasta que nos decidimos a decir, venga, ya, primero hasta que nos decidimos a decir, esto está acabado, porque eso ya tiene su proceso. Decir que un libro está acabado, yo creo que es complejo para el que escribe, porque siempre, una vez que lo revisas, encuentras algún punto que por aquí yo pondría esto, yo pondría otro, entonces terminarlo y ya decir, lo he terminado y lo quiero y me gustaría publicarlo, es un paso complicado. Entonces muy agradecida a Impronta por la buena acogida que hizo del poemario y sobre todo porque la verdad que a mí me ilusionó mucho, porque vosotros habláis de... Yo, como decía Cristian, estoy trabajando en temas literarios y me hizo mucha ilusión porque la calidad que yo llevo 2 años ya conociendo, 3 a Impronta, bueno, la conocía de antes, pero mucho más, de forma más cercana, y la calidad que tiene Impronta es alta, o sea, es una calidad alta. Entonces a mí me hizo mucha ilusión. Y bueno, voy a formar parte de los poetas de Impronta. Me gustó muchísimo y bueno, sobre todo pues eso, la acogida, lo rápido que fue todo, y agradecidísima. Y bueno, agradecidísima también a Cristian, porque yo creo que es la segunda vez que hace como de intermediario. Y la verdad es que yo he quedado encantada las 2 veces. Y sobre todo agradecidísima por todas las cosas que habéis dicho. Y yo, vamos, no sé ni dónde meterme. Muchas gracias y bueno, pues poco más. A lo del libro de poemas yo estoy de acuerdo también. Sí, lo que ocurre es que es verdad que por lo menos en mi opinión, hay veces que ir contracorriente es complicado. Ya todo el mundo dice poemario, dice, no voy a salir yo ahora diciendo libro de poemas. Además, en Twitter ocupa menos. Exactamente, van a decir, bueno, ya está. Entonces al final digo, bueno, pues poemario, pues poemario. ¿Cómo surge este libro, María Jesús? ¿Cómo surge? Pues este libro es curiosísimo porque hay gente que incluso cuando lo lee, pero es autobiográfico y tal, digo, no, no, porque la inmensa mayoría de las cosas que se escriben no tienen nada que ver con... Aunque la poesía sí es cierto que... Yo cuando comentaba, por ejemplo, Cristian, por qué un libro es infantil o el otro, o sea, yo creo que surge primero la idea de expresar algo y luego una vez que ya tienes esa idea de expresar algo, lo que intentas es utilizar el soporte, por decirlo de alguna manera, que va a dar cabida a lo que tú quieres contar. Entonces, esta historia era poesía. Era poesía y no. Entonces, pero eso ya lo descubriréis cuando lo leáis, ¿no? El por qué digo que es poesía y no, porque esa misma, la protagonista, los protagonistas de esta historia, que son una pareja que se reencuentran después de muchísimos años de distanciamiento, pues se plantean incluso eso, ¿no? ¿Qué es poesía? Y ahí surge la idea. La idea surge, curiosamente, porque yo es que es curiosísimo. Yo estaba escribiendo yo estoy escribiendo una novela que algún día espero terminarla, porque a este paso, y ella es la que habla, es la protagonista de la novela que estoy escribiendo 20 años después. O sea, yo me metí tanto en el personaje de la novela mientras lo estaba creando que hasta fui capaz de desarrollar la forma en la que ella piensa, y es lo que he expresado en el poemario. Ella se reencuentra con alguien que ha sido su pareja pues cuando ella es joven. Y a partir de ahí surgen, pues lo que comentaba Cristian, interrogantes tanto en ella como en él, con ese reencuentro, ¿no? Yo desconocía ese dato, no sé si Impronta lo sabía que estabas escribiendo una novela, pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso de que un personaje que no existe salte y aparezca en otro lado? Intertextualidad era también, no lo sé. Eso es más que un personaje en busca de un autor, ¿no? Eso es más que un personaje en busca de un autor. Bueno, lo que sí das una clave importante del libro. Una clave importante porque tiene mucho de narrativo el libro. Es poesía, pero es una poesía, vamos a decir, poesía, aunque vamos a llamar de lo que antes llamarían poesía de la experiencia, aunque no se trate de una experiencia más, puede ser real o no real, pero es como lo que decía Vargas Llosa de la novela, es la verdad de las mentiras. Es decir, tú juegas con ficción, pero tú
ya nos estás dando una clave al hablar, digamos, de que no es una cosa, digamos, un constructo ocasional, sino que es algo sobre lo que estás reflexionando mucho y que casi te nació como, ¿cómo se llaman las películas estas que salen de otra? Una secuela, una precuela o una cosa de este tipo, ¿no? Pero lo que decía, que estás dando la clave de que dentro de lo que es la poesía, es una poesía de carácter más narrativo, es reflexiva, muy discursiva, porque no es una poesía, como decía, que son poemas independientes. En realidad es una novela en verso y pero efectivamente con muchos elementos que no te condujeron a llevarlo a la novela, sino a extraerlo y convertirlo en un libro de poemas. Claro, es que la idea también un poco era, o sea, retomar de forma contemporánea la narrativa que se hacía. O sea, es esa historia, es contar una historia como se hacía, pero actualizar de forma actual, en realidad. Precisamente por esto que decías, no me gusta la palabra poemario para este libro, especialmente, porque hay algunos libros que sí puedes decir que es un poemario, en el sentido que es una recopilación de poemas, de que alguien, como el que encuentra poemas por un cajón, los reúne y hace un artefacto. Eso puede ser un poemario, no digo que no. Pero no, esto no es un poemario al uso en ese sentido. Hay una línea de continuidad, hay un eje temático desde el principio hasta el final. Es un libro que tiene principio, final, desarrollo y tal. No es... con un desarrollo. Y distintos finales, luego depende de cada uno. Claro, porque esto, bueno, pueden intervenir cuando lo deseen, ¿eh? Sí, no esperen al turno de palabra. No esperen al turno de preguntas, intervengan cuando interrúmpanos, como decía Balbina en la clave. Interrúmpanse. Ya sabemos cómo surge. ¿Qué fue lo más difícil de este relato en verso? Bueno, pues al principio, o sea, en realidad es que fue complicado porque inicialmente solo había, es mucho más largo. O sea, esto pasa siempre, o sea, cuando uno lo escribe al final escribes mucho más y luego cuando te pones empiezas a recortar y dices, esto no tiene sentido, esto está aquí, ¿por qué lo he puesto? Y entonces, de forma que fuera algo ágil de leer, pero que yo quería incidir en los pensamientos principales, que es el paso del tiempo, las decisiones, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Lo complicado fue que una vez que ya lo tenía escrito, solo tenía la parte de ella, porque era... Y de repente dije, bueno, ¿y por qué? Esto se queda como... Me daba la sensación, yo lo leía, y que se quedaba como cojo. Y entonces dije, no, voy a incluirlo a él también, en este monólogo que no he expresado, porque es una pareja que se da cuenta y no habla. O sea, es los pensamientos que cada uno de ellos tiene. Están juntos y están pensando, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar nuestra forma de pensar, nos damos cuenta que nuestros pensamientos son casi atropellados. O sea, no paramos, hablamos menos, pero pensar no paramos de pensar. Entonces, es un poco esa reflexión que hacen ellos dos, ¿no? Y me costó incluirlo a él, darle veracidad, o sea, dar veracidad a su discurso y que casara con el de ella, que tuvieran sentido esos dos discursos. Y bueno, yo creo que al final lo conseguí, creo. pero fue un trabajo importante porque digamos, escribir algo a dos voces, ¿no? Entonces, si hay alguna distorsión ya pierde el sentido, Entonces ahí sí que fue una labor de eso, de leerlo, de dejarlo descansar, volver a retomarlo, que lo leyeran otras personas, me dijeran si tenía sentido, si casaba, si no casaba, si en realidad todos esos pensamientos se respondían los unos a los otros. Entonces, bueno, eso fue quizá lo más complicadillo. Pero bueno, yo creo que hay cosas aún así que quedan en el aire, pero también un poco está hecho así de forma premeditada, para que cada uno, pues, digamos, tome el poema y lo haga suyo. Y está funcionando, ¿eh? Hay gente que me dice, oye, pues sí, oye, pues esto me pasó a mí, pues esto no sé qué. Además ofreces dos alternativas, ¿verdad? En muchos pasajes ofreces dos alternativas posibles, ¿no? Es verdad que hay un discurso y estamos como atentos a ver qué pasa ahora. Claro. Y después, lo que acabas de decir, Cristian, lo que realizamos, lo que hablamos está contenido, hay siempre un protocolo, una educación, ¿verdad? Los pensamientos no son libres, entonces por eso es tan
bueno, me encanta el poema por eso, porque es libre, es controvertido, después también se contradice, el pensamiento es así. Es pero así, que eso es. Entonces me veo reflejada muchas veces en lo que estoy leyendo. Claro, es que por eso era complicado, porque por una parte tenía que ser relativamente, tener una estructura poética, y luego por otra parte, porque si no hubiera tenido una estructura poética hubiera sido complicado, y tampoco podía ser extenderse mucho utilizando esa manera de escribir, porque podría ser cansado de leer. Pero claro, el tema es eso, ¿no? El que los personajes sean veraces. Y eso tiene que incluir pues nuestras contradicciones, nuestras vueltas al pasado, al futuro, todo eso, ¿no? Y eso es, o sea, tenía que ser casi como si fuera un monólogo teatral, pero con cierta coherencia, porque si no, no resultaba verosímil. Entonces, pues por eso parece... O sea, ahí parece o sea, se lee rápido, parece algo relativamente sencillo, pero no hay ni una sola frase que no tenga un porqué. O sea, no hay ni un solo verso, ¿no? Que no tenga un porqué, o dé una explicación a algo, ¿no? A cosas que les han preocupado cuando eran más jóvenes, cosas que les preocupan ahora que son más mayores, pues eso. Y está reflejado, está reflejado. Incluso él utiliza, por ejemplo, en un momento determinado, argot deportivo y ella también. O sea, es un poco un juego ahí a mí me ha encantado escribirlo, yo lo he pasado muy bien haciéndolo, pero realmente es cortito, pero ha sido un trabajo importante. Hablo mucho yo creo. No. Hemos venido a escuchar. Da gusto el total. Hay tres rasgos, a partir de lo que dices, que podrían definir el libro, ¿no? Pero ya, cuando dices hablo mucho, me hace pensar en un verso del propio libro que dice, pienso, luego callo. Creo que hay algo que dice así, ¿no? Pienso, luego callo. Y ahí, en esas tres palabras, se encierra toda una actitud ante la vida. Toda una actitud. En cualquier caso, lo que iba a decir es que hay dos rasgos que a mí me ha parecido que caracterizan el libro. Uno de ellos es el desequilibrio, el importante, y no sé si buscado o no, pero acertado desequilibrio entre las dos personas que conforman la relación, la narración y el diálogo. No existe nunca el equilibrio. No existe el equilibrio en una balanza, pero no en la relación entre las personas. Posiblemente sea un anhelo, y esto lo refleja muy bien. Y la verosimilitud de lo que estábamos hablando, y que es con lo que empezó hablando Carlos, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser real, es ficción, pero tiene que ser verosímil, es decir, tiene que ser creíble. El lobo, en un documental de la 2, si el lobo sale hablando, es inverosímil. No solamente es ficticio, sino que es inverosímil, ¿no? La colonia de lobos en los picos de Europa, si uno sale hablando es inverosímil. Pero en el cuento de Caperucita, que el lobo salga hablando es verosímil, ¿verdad? Es así, ¿no? Bueno, esta es uno de los rasgos que definen para mí lo que es la calidad del libro, la verosimilitud. Creo que, y pienso, luego callo. Me quedo con eso. Pienso, luego callo, me gusta. No sé en qué contexto está escrito, pero... Tendrás que leerlo. Para los que somos verbosos, nuestra filosofía de la vida es la contraria, pero sin querer, ¿eh? Hablo y luego pienso. O ni siquiera. En el mejor de los casos. Lo que ocurre es que yo creo que ella, a ver, yo también, ella está preocupada. Ella está preocupada, entonces no quiere tampoco decir nada que, primero que estropee el momento, porque es un momento importante para los dos. Entonces, tiene miedo de decir algo que pueda estropear ese momento, pero luego también tiene miedo de actuar. Entonces dice, mejor me callo y que las cosas continúen tal como están o no. Pero es pienso luego callo, esa reflexión, ¿no? El decir, bueno, me voy a callar, mejor me callo, ¿no? Mejor no digo esto, mejor no digo lo otro. Que también muestra el paso a la madurez, ¿no? O sea, cuando uno es mayor se hace como más prudente y ya no dice lo primero que le sale por la boca, ¿no? Cuando uno es más joven... El miedo a las consecuencias de las palabras cuando ya salieron de... Cuando están ahí dentro todavía no tienen consecuencias, ¿no? Claro, eso es porque en el fondo, bueno, pues una pareja que se ha separado, ya no voy a contar más, pero
hay muchos interrogantes ahí. O sea, hay muchos interrogantes, entonces ella tiene muchos miedos. Bueno, y él también, pero él es menos, yo creo. Él es más lanzado. Cambiando de palo un poco, ¿dónde se enmarca este libro en tu poesía, en tu trayectoria literaria, que comenzó en obra publicada, seguro que otras cosas, pero no en obra publicada, comenzó con poemas ciegos, siguió poemas sordos y estamos esclavos de nuestros silencios, siempre aludiendo a los sentidos, ¿no? Sí. Siempre aludiendo a los sentidos, ¿no? ¿Dónde se enmarca este libro en tu obra, en tu trayectoria? Pues es que en este caso, claro, sería, o sea, la idea que yo tenía era escribir 6 poemarios, 6 libros de poemas relacionados con los sentidos. Entonces, en sí, más que con los sentidos, con el órgano de los sentidos. O sea, en este caso es la boca. O sea, estaban los poemas ciegos, que están relacionados con la vista, los poemas sordos, que estaban muy relacionados con la música y con el amor. Los poemas sordos estaban muy relacionados con el amor y este hubiera debido ser poemas mudos, pero me parecía como muy obvio y dije, no, pues le voy a poner otro nombre. Y le puse Esclavos de nuestros silencios. Entonces digamos que es un ciclo, un poco en torno a los órganos de los sentidos. Y luego sí me gustaría terminarlo, pero bueno, esto son cosas que se hablan y luego no se sabe. Terminarlo con un último que sería el sexto sentido. ¿Qué es el sexto sentido? Pues vamos a ver qué sale. Una maravilla, por cierto, el diseño de portada en la línea vuestra de Marina Lobo. Es una obra de arte en sí misma, es una obra compagina perfectamente el discurso visual que hay aquí, ya se puede hacer una idea de lo que hay dentro. Llevamos media hora de presentación. Las presentaciones no deben ser largas para no aburrir al personal. ¿Añadís algo? ¿Damos paso al público que intervenga? No, yo lo que se me había ocurrido quizá Eso por supuesto. Será leer un poemario. Será leer un poema. Era leer un poema, Claro, porque digo, sí. ya que estoy, ya que estamos, Sí, vamos sí. a leer un poema, por ejemplo. Es que Porque es además cierto suena que es diferente un... totalmente. O A sea, mí me encanta leer. sí, pues A mí mira, sí. el libro abre con un poema inicial que es un poco una visión global de lo que sería, yo creo que la vida, ¿no? En general. Luego ya estaría los poemas de ella, de él, y luego un poema final. Y bueno, pues si os parece bien, os leo el poema inicial. A ver si me sale bien, porque hoy estoy yo un poco así, pero bueno. Se llama, precisamente, es el que abre el poemario y es Esclavos de nuestros silencios. ¿Se me oye bien o...? Sí. Somos prisioneros del... Este sería el poema tal cual, este sí. Somos prisioneros del ritmo de los días, de lo vivido y de lo que se queda en la punta de la vida, del olvido y del recuerdo, de los odios heredados y de los afectos en propiedad o en régimen de arrendamiento, de los tiempos muertos y de los que sobreviven, de lo que imaginamos y no encontramos el momento de realizar porque nace, sin que nosotros lo sepamos, condenado al cadalso. Nos sojuzgan cientos de rutinas, miles de ángeles que pasan sin llamar, millones de motas de polvo que se quedan en suspenso y tan solo una infinidad de incertidumbres. Nos arrumban los recelos y aprensiones, los procedimientos, los usos y costumbres, las prácticas aleatorias, los simulacros de vidas paralelas y ahora también la inteligencia, sea esta artificial o no. Incluso alguna cosa más que ni siquiera nos pertenece, como nuestras frágiles vidas. En realidad no somos nada ni de nadie. Somos reos, presos de pasos, prisas y prosas, del miedo a la huida y la zozobra, del estruendo de los días, del insomnio o del sueño de la noche, de las penas del alma y también de sus alegrías. Aunque no haya nadie con quien compartirlas y queden ahogadas y errabundas. De esto y mucho más somos esclavos, pero además y sobre todo, de aquello que se guarda en los silencios. A partir de ahí
ahí ya empieza la historia. María Jesús, enhorabuena. Tendrías amabilidad de firmar. Bueno, claro. Sí, ahora habrá un turno de firmas. Claro, claro. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Yo quería decir una cosa, perdón, que te da las gracias a ti, a la Casa del Libro, a la editorial, y muchas gracias a vosotros por estar aquí, que no he dicho nada. Perdonadme. Los nervios del momento. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Te gustas. Bueno, pues mientras va firmando podéis hacer las preguntas a la vez. Bueno, también. eso es. Pues muchas gracias por venir. Y ahora pasa el turno de firmas. Quien lo desee tiene el ejemplar aquí en la librería. Y de parte de la editorial, gracias a la Casa del Libro, que no lo hemos dicho al principio, por la hospitalidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.